Son las 7:30 y bueno, pues otro tema respecto al que hay muchísimas dudas es lo que informaron ayer informaron entre comillas, ayer en Baja California respecto al retiro, a la revocación de las visas de la gobernadora del estado, Marina del Pilar, y de su esposo Carlos Torres Torres. ¿Qué sabemos? Pues prácticamente nada. El esposo de Marina del Pilar, Carlos Torres, dijo que le acababan de notificar hace algunos días la revocación de su visa de no inmigrante, que está muy tranquilo en su conciencia, que el procedimiento no quiere decir que haya una acusación, una investigación y un señalamiento por parte de las autoridades ni en México ni en Estados Unidos. Más tarde, la gobernadora informó también que se le había revocado su visa, que estaba segura y confiada de que la situación se iba a aclarar. ¿Qué situación? Pues no sabemos, no tenemos la más remota idea de por qué le retiraron la visa en un estado, además que tiene pues mucha cercanía, obviamente, con Estados Unidos. Y Tijuana, San Diego, se acababa de realizar un evento en conjunto, presumiendo justamente lo fortalecida que estaba esta relación y de pronto, pues resulta que les quitan las visas. David Saucedo, experto en seguridad, está en la línea y se lo agradezco mucho. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a tus órdenes. Gracias. ¿Qué antecedentes tenemos antes, obviamente, de la decisión de revocar las visas a Marina del Pilar y a su esposo? ¿Y qué podría estar sucediendo, David? Bueno, durante la campaña para gobernadora, en donde fue electa el actual titular del Ejecutivo de Baja California, Marina del Pilar, hubo acusaciones por parte de la oposición en el sentido de que había fluido financiamiento negro del crimen organizado a su campaña. Por supuesto que esta información surgió en medios locales, en ocasiones la propia oposición utilizó este argumento para descalificar a Marina. No se realizó ninguna investigación sobre el particular, pero quedó el antecedente. Tú recordarás, hace poco también se conoció de que buques, tanques con huachicol fiscal y con combustible robado de Pemex habían estado circulando tanto por el Golfo de Cortés como por el Golfo de México, en donde también se involucró de manera indirecta a uno de los hermanos de el esposo de la actual gobernadora de Baja California. Lo que sabemos es que los norteamericanos ya habían revocado, tú lo recordarás, hace unas semanas, la visa del alcalde de Matamoros. Sí. En este caso por presunto vínculo con el crimen organizado. Ya en el pasado habían surgido los nombres de gobernadores o familiares de gobernadores vinculados con actividades ilícitas. Esta es quizá la primera ocasión en la que a un gobernador en funciones, se le revoca una visa en un claro mensaje. Ahorita es un terremoto político en Baja California. Estas circunstancias está convocando a la oposición a una conferencia de prensa el día de hoy por la mañana. Entiendo que en la conferencia mañanera también habrá un posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el particular. Es un mensaje contundente de los norteamericanos y que desde luego erosiona a la gobernadora allá en su estado natal. Oye, David, tengo aquí un reportaje de Adela Navarro del semanario Z. Dice, hace 2 semanas, sin precisar fecha exacta, Carlos Torres, esposo de la gobernadora, intentó cruzar la frontera a los Estados Unidos por la Garita Internacional de Tijuana. Cuando el oficial que le atendió del CBP ingresó sus datos a la computadora, encontró una alerta del Departamento de Estado. El mexicalense fue notificado que debía pasar al área de inspección secundaria para una revisión más a detalle. Fue así como agentes del CBP guiaron a Torres a los patios de inspección secundaria y ahí fue notificado que su visa había sido revocada, que se le quitaría, que no podía entrar a la Unión Americana. Preguntó los motivos. Ninguna información adicional le fue proporcionada, así que no opuso resistencia, de acuerdo con información del semanario Z. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no, David? Esperando que las autoridades digan cuáles son los motivos de retirar la visa, pues a un gobierno además muy cercano a los Estados Unidos. Y me parece que le salió barato. Tú recordarás otros casos, quizá el más conocido de todos, muy mediático, el del general Cienfuegos, que también en un cruce fronterizo no solo le retiraron la visa, fue detenido. El ex fiscal Edgar Beitia de Nayarit pasó por la misma circunstancia en un cruce fronterizo, teniendo la doble nacionalidad, fue detenido en los Estados Unidos ya por un cargo judicializado. Me parece que en este caso en particular se trata de la presunción, la sospecha de que el gobernador, la gobernadora y su esposo pudieran tener algún tipo de contacto, una sinergia criminal, y esto es lo que induce a las autoridades en los Estados Unidos al retiro de la visa.
difícilmente nos van a dar a conocer los motivos, porque seguramente aún no está judicializado el caso. Sí. Y esto les permitió que no hubiera una orden de aprehensión en su contra, en este caso del esposo de la gobernadora. Es de suponer que habrá más casos similares, Así porque es. hay más gobernadores que han sido cuestionados, los han ventaneado incluso los documentos de Guacamaya, el gobernador de San Luis Potosí, el de Morelos, el de Tabasco, el propio gobernador Rocha de Sinaloa. Es decir, hay una larga lista de personajes de la política mexicana que en algún momento sus nombres han estado vinculados con integrantes del crimen organizado, incluso con fotografías. Tú recordarás un video en donde se grabó a la alcaldesa de Chilpancingo teniendo reunión con grupos del crimen organizado. No me sorprende que esté sucediendo en este caso que los norteamericanos hayan tomado esta decisión. Me sorprende que hayan tardado tanto. La fuente norteamericana dice, el semanario Z, les dicen que vienen más retiros de visas, como tú mencionas, David Saucedo, más retiro de visas a personas dentro de la investigación. Hasta donde pudo adelantar, lo que se indaga son relaciones con grupos ilícitos, sin presentar a cuáles se refieren y cuáles acciones pudieron realizar. Bueno, pues vamos a pensar que este gobierno habla mucho de la transparencia, de la congruencia, y la verdad es que han dado muy poca información. Algo sabía la presidenta Claudia Sheinbaum. Tú recordarás que hace unos días en la carta que envió en la Convención Nacional de Morena hizo alusión directa a este tema, de que los liderazgos de Morena no podían tener contacto con grupos del crimen organizado. No fueron las mismas palabras, pero fue el sentido de las mismas. Tengo la impresión de que los norteamericanos en algunas de las visitas, reuniones de alto nivel que han tenido, le notificaron que venían estos retiros de visados justamente por la presunción de que algunos integrantes de la élite política en México, no solo de Morena evidentemente, tendrían contacto con grupos del crimen organizado. Bueno, pues vamos viendo, ojalá que haya transparencia, estamos esperando. La presidenta entró con quiénes los precios de la canasta básica, me parece. Ahí está hablando de la tortilla, invitó a algunas enfermeras a su conferencia. Vamos a ver si la presidenta, en congruencia con sus mensajes, pues informa algo respecto a Marina del Pilar, gobernadora postulada por el partido oficialista. Gracias, David. Gracias, Azucena, te mando un abrazo. Gracias. Igualmente, David Saucedo, experto en seguridad. Vamos esperando. No hay nada más desde Baja California. No ha dicho nada la presidenta en los 7 minutos, por supuesto, va arrancando la conferencia. No ha dicho nada sobre el tema, pero en cuanto tengamos novedades, vamos a regresar al tema. Antes, como